Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy les tengo una comparación de estos dos productos, que son Sticky Stamping Polishes transparentes, y una es de Clear Jelly Stamper y la otra es de She Modern. Básicamente son esmaltes o pinturas de uña que se pueden utilizar para estampar y dejan un acabado pegajoso que luego puedes agregar glitter o estos polvos para hacer chroming. De esto les hablé hace un par de semanas y el video se lo dejo en la esquina superior derecha. Entonces, para esta comparación necesitamos los polvos de chroming, un estampador que sea un poco viejito, otro estampador que en este caso es de She Modern para estampar los diseños, y un scraper que sea un poco duro, en este caso es de Clear Jelly Stamper. Y también voy a usar unas uñas falsas o swatches en blanco y en negro para hacer las pruebas. La primera prueba que voy a hacer es de chroming normal y voy a utilizar esta placa de Moyu London. Para todas las pruebas voy a tener mi estampador con chroming listo y todo súper limpio para empezar el stamping. Y aquí empezamos con el esmalte de Clear Jelly Stamper. Aplico una buena cantidad de esmalte, retiro el exceso de esmalte y con el estampador cojo el diseño. Y lo estampo rápidamente en la uña que tengo aquí preparada, que está pintada de blanco. Y luego, al transferir el diseño a la uña, cojo rápidamente otra vez el estampador con el polvo chroming y lo aplico sobre la uña para que se pegue a la capa pegajosa que dejó la pintura y se vea el efecto chroming en el diseño estampado. Y este fue el procedimiento que apliqué durante todo el video para hacer la comparación. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con el esmalte de She Modern. Mientras hago esto les voy a contar un poco de la comparación que voy a hacer. La primera es el chroming normal sobre pintura blanca. La segunda es una prueba de pegajosidad en donde vamos a estampar y vamos a esperar 5 minutos y luego aplicar el polvo de chroming. Y la tercera vamos a utilizar una uña negra y un diseño de líneas finitas para ver qué pintura estampa con más detalle. Otra cosa muy importante que quiero que tengan en cuenta es que yo intenté no cortar mucho este video ni tampoco acelerarlo para que vieran en tiempo real cómo estampo yo los diseños. La otra cosa es que yo no estoy haciendo este video para hablar mal de ninguna compañía. Yo lo que quiero es mostrarle el performance de las dos pinturas, que en mi parecer son las dos súper buenas. Pero siempre hay una mejor que la otra, así que este es el propósito del video. Entonces aquí les voy a mostrar el resultado de la comparación número 1, que era simplemente utilizar estas pinturas transparentes con polvo chroming. El de la derecha es Clear Jelly Stamper y el de la izquierda es She Modern. Y como se puede ver en el video, la uña con la pintura de She Modern se ve súper más oscura y cromada que la de Clear Jelly Stamper. Ahora, para la segunda prueba vamos a estampar igual en unas uñas blancas, pero en vez de aplicar el polvo chroming inmediatamente vamos a esperar 5 minutos y luego utilizar el polvo chroming. Vamos a empezar con Clear Jelly Stamper. Yo quise hacer esta prueba porque si ven el video donde expliqué cómo hacer chroming con stamping, utilicé la pintura negra para estampar de She Modern, que es también pegajosa, o sea, es básicamente esta misma pero versión en negro. Y antes de grabar el video lo que hice fue hacer un par de pruebas en un papel blanco normal de toda la vida. Y unos días después de haber grabado ese video, me encontré la hoja que utilicé para estampar y todavía estaba sticky, o sea, todavía estaba pegajoso. Yo quedé impresionada, entonces por eso quería hacer esta prueba para ver si el de Clear Jelly Stamper era igual, ya que si eso es así te da muchísimo tiempo para hacer las cosas con más calma y relajado y que te salgan muchísimo mejor. Aquí acabamos de pasar los 5 minutos y ahora vamos a aplicar el polvo chroming arriba de la uña y como pueden ver sí se transfirió el polvo chroming, pero súper clarito. No sé si se puede ver muy bien en la cámara, pero fue súper clarito. Ahora vamos a hacer lo mismo pero con la pintura de She Modern. Mientras hago esto les cuento que
Una de las cosas de las que She Modern más promociona es que sus pinturas de estampación con acabado pegajoso se mantienen pegajosas por mucho tiempo, así dejando que el artista pueda trabajar en las uñas sin estrés y calmado, ya que no tiene que apurarse o pensar en que la pintura se le va a secar. Y esta peculiaridad me llamó muchísimo la atención porque uno al estampar, uno está estresado, o sea, uno está apurado porque la pintura se va a secar. Y hay muchas veces que uno comete errores o pone el diseño que no era, etcétera, por culpa de este estrés. Así que si esta pintura funciona, sería un éxito para el mundo del stamping. Como pueden ver aquí, ya pasaron los 5 minutos y ahora vamos a aplicar el chrome a la uña. Me acabo de acordar que en el video anterior donde utilicé la pintura She Modern negra para hacer chroming, una seguidora me comentó que con las pinturas She Modern también puedo utilizar una brocha, impregnarla de glitter o de polvo chrome y aplicarlo directamente a la uña. Aquí les voy a mostrar la comparación entre los dos swatches. El de la derecha es de Clear Jelly Stamper y el de la izquierda es de She Modern. Y se puede ver claramente que el de She Modern está súper más oscuro, más cromado, y el de Clear Jelly Stamper está súper clarito y casi no se nota. Una de las cosas que uno tiene que hacer como parte de la aplicación del chrome es quitar el exceso de polvo. Y lo estoy haciendo con este cepillito que es bastante suave y como pueden ver el polvo chrome de Clear Jelly Stamper desapareció totalmente, mientras que el de She Modern sigue igualito y más bien al quitar el exceso de polvo quedó mucho más definido el diseño. Aquí se los dejo otra vez. El de Clear Jelly Stamper de la derecha desapareció casi totalmente. Y bueno, esto es básicamente porque se secó y no quedó ninguna capa pegajosa. Mientras que el de She Modern logró aguantar los 5 minutos y yo creo que aguanta mucho más. Ahora vamos a seguir a la tercera prueba, en la que voy a utilizar una placa de Moyu London con diseños finitos y con bastante detalle. Y voy a utilizar los swatches o las muestras de uñas en color negro para ver cuál de los dos se nota mejor el diseño. Entonces, como en las otras pruebas, vamos a empezar con Clear Jelly Stamper. Y seguí los mismos pasos que les mostré anteriormente. Ahora vamos a hacer lo mismo con la pintura de She Modern. Otra vez seguí exactamente los mismos pasos. Y por si tienen alguna duda, yo corté todas las partes del video en donde limpiaba el stamper, la placa y todo eso, porque si no, entonces el video iba a durar, no sé, 2 horas más o menos. Pero les digo que utilicé la misma acetona, lo limpié todo igual y me aseguraba que cada vez que iba a estampar estaba todo perfectamente limpio. Por cierto, si quieren comprar cualquier producto que vean en este video o de estas dos compañías, les dejo códigos de descuento en la cajita de descripción abajo. Y por favor, tampoco te olvides de darle like al video y suscribirte. Si quieres saber los colores que estoy usando en mi mano derecha y en mi mano izquierda, te recomiendo que me sigas en mi Instagram, ya que en el Instagram subo contenido totalmente distinto que aquí en YouTube. Y aquí está la comparación de las dos muestras. Otra vez el de la derecha es el de Clear Jelly Stamper y el de la izquierda es el de She Modern. Por alguna razón muy extraña estampé una de las uñas al revés y por eso estoy volteando las uñas y me ven sufriendo con ellas.
Pero bueno, en el video se puede ver la comparación de las dos y en mi opinión, en las dos uñas se ven todos los detalles. Así que en este caso las dos pinturas están súper bien. Sin embargo, no sé si se puede ver en cámara que el de la izquierda, que es de She Modern, se ve muchísimo más definido y el chrome también está más oscuro. Pero es una cosa muy mínima. Para concluir esta prueba les voy a mostrar todas las uñas con las pruebas que hice una al lado de la otra. Y las coloqué en el orden en que las hice. Entonces la primera es de Clear Jelly Stamper y la segunda de She Modern. Entonces se puede ver aquí que en la primera prueba el de She Modern se ve mucho mejor y más intenso. En la segunda prueba se puede ver también claramente que el de She Modern estaba pegajoso 5 minutos después de haberlo aplicado y por lo tanto agarró todo el polvo. Y en la tercera prueba, en mi opinión, las dos salieron muy bien, se ven todos los detalles, pero otra vez el de She Modern está un poco más definido y el polvo chrome está bastante más oscuro. Entonces, en estas tres pruebas, la pintura para estampar pegajosa que sobresalió fue la de She Modern. Sin embargo, la de Clear Jelly Stamper también funciona. Las dos están bien, hacen su trabajo, pero si quieres la mejor de la mejor, te recomiendo la de She Modern. Si tienes otras ideas de cómo probar estas dos pinturas, déjamelo en los comentarios de abajo y les grabo la parte 2 de este video. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a mi canal. También sígueme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Bye.